no podía faltar, después de ir desde lo embrionario a las células quizás más diferenciadas como son las neuronas, pues la parte ética o bioética, como quieran, del tema de las células madre. Muchas gracias en primer lugar. Solo por oír los halagos merece la pena venir a tus invitaciones porque la autoestima pues crece oyéndote. Bueno, vamos a cambiar de tercio, digamos drásticamente, porque después de haber escuchado estas magníficas comunicaciones, presentaciones, realmente esta reunión de hoy se llama maratón y parece que por llamarse maratón esto iba a ser un poco light y de light nada, porque en cualquier congreso científico estas comunicaciones serían de primera magnitud y bueno, pues a mí lo que se me ha asignado, entre otras cosas porque del otro no puedo hablar, es hacer una valoración desde el punto de vista de la reflexión bioética sobre la investigación en general y las células troncales en particular. Hace bastantes años le escuché en una ocasión a nuestro premio Nobel Severo Ochoa en una conferencia que dijo una frase que me impactó. La frase que dijo Severo Ochoa es: la ciencia es imparable. Y claro, pues esa frase tan drástica, dicha por un premio Nobel, pues efectivamente impacta a cualquiera y además, en principio, pues todo el mundo está de acuerdo. Efectivamente, la ciencia es imparable porque todos somos conscientes de que el progreso científico es continuo. Lo que ocurre es que ante esa afirmación de nuestro premio Nobel se podía hacer una segunda lectura. La segunda lectura es decir, sí, efectivamente la ciencia es imparable, pero ¿por qué? La constatación sería porque los científicos no están dispuestos a parar. Y claro, decir que la ciencia es imparable porque los científicos no están dispuestos a parar, evidentemente abre un interrogante de si no estamos planteando un problema ético o un problema bioético. Ante la situación del progreso científico, hay muchos, yo no sé si son la mayoría o no son la mayoría, hay muchos que dicen que querer detener la ciencia o querer parar la ciencia es lo mismo que querer poner puertas al campo, lo cual quiere decir que es imposible, porque todo lo que se pueda hacer se hará. Claro, dicho esto, y viendo la maravilla de la ciencia que hemos visto aquí esta tarde, realmente hay que descubrirse sobre lo que la ciencia está haciendo hoy en día. Pero claro, ante estas posturas que dicen que todo lo que se pueda hacer se hará, vienen los otros, que tampoco sé si son muchos, si son más o si son menos, pero también son muchos, que dicen que hay que plantearse que no todo lo que es posible puede que sea éticamente deseable. Y es un problema de planteamiento bioético, porque, en definitiva, el fin no justifica los medios. Y aquí todos somos conscientes de que el fin médico clínico de las investigaciones con células troncales que hemos estado oyendo esta tarde, realmente todos pensamos que en la medicina regenerativa del futuro tiene que pasar por todo este tipo de investigaciones. Entonces, la cuestión que se plantea, evidentemente, es la cuestión de libertad de investigación sí o libertad de investigación no. En la declaración de la UNESCO del año 97 sobre el genoma humano y los derechos humanos, dice en uno de sus artículos, la Declaración Universal de la UNESCO, dice que la libertad de investigación emana de la libertad de pensamiento. Todos somos conscientes y partidarios, sin duda alguna, sin reservas mentales, de la libertad de pensamiento. Lo mismo que todos somos partidarios, sin duda alguna, de la libertad de expresión. Cuando vemos
en algún país donde, por decir lo que se piensa, le cuesta a uno la vida o la cárcel, evidentemente hoy día en España esto no lo concebimos, aunque en algunos lugares de España esto pueda no producirse como nos gustaría. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que siendo sagrada la libertad de expresión y la investigación es una expresión de la libertad de pensamiento, evidentemente yo como científico o cualquiera de los científicos que estamos aquí, evidentemente somos defensores de la libertad de investigación porque es algo sagrado. Pero la libertad de investigación como la libertad de expresión, siendo sagradas ambas cosas, no quiere decir que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana. Porque si ahora que está esta sala abarrotada, pues alguien en plan, digamos, de ejercicio absurdo de su libertad de expresión, dijera, pues voy a apagar la luz y voy a gritar fuego a ver qué pasa. Evidentemente, todos estaríamos de acuerdo en decir que la libertad de expresión de esa persona se ha extralimitado porque está afectando a otras libertades. Y eso es lo que pasa entonces con la libertad de investigación. La libertad de investigación es sagrada, pero habrá que ver si tiene límites esa libertad de investigación. Y la cuestión entonces que se plantea es quién debe poner los límites a la libertad de investigación. Durante mucho tiempo, durante muchos años, eran los científicos los que decidían lo que querían hacer y decidían por sí ante sí, pero sin embargo, desde hace, digamos ya, pues 30 y tantos años, prácticamente desde final de la década de los 60 del siglo pasado y a partir ya definitivamente de 1970 y 71, que es cuando nace la bioética, y la palabra bioética que hoy día todos usamos y que utilizan todos los medios de comunicación social, esa palabra bioética no existía antes de 1970. Solo tiene 30 y tantos años de vida. Fue un bioquímico norteamericano y oncólogo, el doctor Frank Rensselaer Potter, quien se inventó el neologismo bioética de bios, vida y ethos, moral, costumbre, el que introdujo esa palabra en el vocabulario científico y filosófico, y a partir de ahí las cosas cambiaron drásticamente. No solo por la intervención de Potter, el nacimiento de la bioética es algo mucho más complejo que todo eso, pero en definitiva a lo que hemos llegado hoy es que en los últimos 30, 40 años el investigador, si es un investigador sensato, no hace lo que quiere. Digamos que hace lo que debe hacer, porque hay alguien que le puede poner límites a lo que ese investigador quiere hacer. Se ha mencionado aquí antes, y estos días en la prensa está volviendo a salir, personas como el doctor Zavos, como el doctor Antinori, como la secta de los israelianos. Por cierto, que hoy mismo pues, la Royal Society de Londres ha pedido el boicot y aislamiento internacional a estos personajes, porque ya está bien de que tengamos que aguantar que estos señores vayan diciendo si clonan o no clonan seres humanos, vaya a saber si es verdad o es mentira, o en definitiva que les dejen hacer ese tipo de investigación. Es simplemente porque quieren hacer negocio, porque quieren crecer en su autoestima a su manera, pero en cualquier manera, de cualquier forma, lo que pedía el presidente de la Royal Society de Londres era el boicot de la comunidad científica y de los medios de comunicación social a este tipo de situaciones y de personajes. Pero en definitiva, con ese nacimiento de la bioética, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ya no es el científico solo quien decide, pero tampoco sería lógico que decidieran pues los juristas o los filósofos o los moralistas o los sociólogos, sino que hoy día sabemos que las decisiones que deben marcar lo autorizable o no autorizable, lo éticamente deseable, deben ser grupos de personas, de expertos, de distintas especialidades, con distintas procedencias y formaciones, que cada cual aporte su opinión, en definitiva,
me estoy refiriendo a lo que hoy se conocen como comités de bioética o comités de ética. En las investigaciones que aquí se han hablado hoy, de las investigaciones, no me refiero a lo que ha mencionado al principio el profesor Zapata, que ha hablado de embriones, los demás no han hablado prácticamente de embriones. Las células troncales adultas para mí no tienen ningún problema ético, tendrán los problemas éticos de los ensayos clínicos o de la ética asistencial en su caso, pero en ningún caso problemas bioéticos de fondo como puede ser la cuestión de los embriones, a la cual me referiré después. Es decir, que como yo tengo que hablar de problemas éticos de las células troncales, lo primero que tengo que decir es que si las cosas se hacen con una investigación de acuerdo con las normas de ética de investigación, las células troncales adultas yo creo que tienen la bendición de todo el mundo, de toda la comunidad científica y de toda la comunidad social, sea civil, sea religiosa. El problema está que esas células troncales de las que nos han estado hablando, desde el principio sabemos, se nos ha dicho, y de ellas ha hablado el profesor Zapata, que hay células troncales embrionarias y hay células troncales adultas. Como las células troncales adultas no plantean problemas éticos adicionales importantes, entonces yo voy a plantear los problemas éticos que pueden plantear la utilización de células troncales embrionarias. De cualquier manera, yo cuando recibí en la comunicación, primero pues por correo electrónico, después ya viendo el folleto de este maratón, me sorprendió que no hubiera, aparte de la presentación magnífica del profesor Zapata sobre células madres embrionarias, que no hubiera aquí alguien que hubiera hablado de su investigación en células troncales embrionarias. Y solo nos han hablado de células troncales adultas. La pregunta que tendríamos que hacernos, que tiene que hacerse la sociedad, la comunidad científica, es si realmente ese fin fantástico de la medicina regenerativa del futuro, que evidentemente es la curación de enfermedades degenerativas hoy día incurables, si eso no podrá llegar a ser una realidad utilizando las células troncales adultas. Aquí se ha hablado mucho de dinero para investigación, y yo estoy convencido que la capacidad humana de la investigación actual, todo es cuestión de que haya personas, que las hay, que haya equipos, que los hay, y que dispongan de dinero para fomentar cierto tipo de investigaciones, porque evidentemente si no hay esas facilidades, entonces, y solo hubiera facilidades de dinero para las células troncales embrionarias, evidentemente los que trabajan en células troncales adultas pues tendrían que dedicar a otra cosa. Pero si se da los medios suficientes para este tipo de investigación que hemos estado oyendo aquí esta tarde y que me parece maravilloso, estoy seguro que a corto plazo o a medio plazo habrá resultados clínicos importantes en esa medicina regenerativa del futuro inmediato. Por consiguiente, creo que evidentemente cuando se hacen este tipo de planteamientos éticos, aparte de que, como digo, sean los comités de bioética los que decidan lo que se debe autorizar o no, lo que sí es cierto es que, por de pronto, si estamos hablando de comités de bioética, son órganos deliberativos, son órganos de deliberación. No se trata en esos comités que las personas que están en ellos, cada uno suelte su discurso y no escuche lo que dicen los demás. No se trata de sumar monólogos, sino que se trata de dialogar. Dialogar en el sentido no solo de dos personas, sino de muchas personas, que intercambien sus opiniones y que estén todos dispuestos a aceptar los razonamientos del otro si realmente ve que son mejores que los suyos. Lo que no se puede es ir a un comité de bioética con unas ideas fijas y decir, ya me pueden contar lo que quieran, que yo no me bajo del burro. Entonces, esos comités de bioética, que son los que deben marcar esos límites a la investigación, la propia Declaración Universal de la UNESCO nos dice cómo tienen que ser. Nos dice que tienen que ser independientes, lo cual significa
que todas las personas que formen esos comités pueden tener la libertad de decir lo que creen que deben decir sin ser mediatizados ni por los otros componentes del comité ni por las propias personas o instituciones que les dicen que vayan a ese comité. Decía el profesor Zapata que yo pertenezco, y la cosa es así, efectivamente, a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Y allí estamos 25 personas. Y cada persona está, algunas porque les ha nombrado, digamos, a dedo, pues ciertas por representaciones de la Administración General del Estado, y otras porque les nombran como sus representantes instituciones, como puede ser el Consejo General del Poder Judicial, o el Colegio Oficial de la Abogacía, o el Colegio Oficial de Biólogos, o el Colegio Oficial de Sociólogos, lo que sea. Pero lo que no puede ser es que esos representantes, que estamos ahí porque alguna institución nos ha dicho que le representemos, no digamos lo que pensamos, sino que digamos lo que los otros quieren que digan. Porque en ese caso, si fuera así, yo no hubiera aceptado estar representando, como lo estoy, al Colegio General de Doctores y Licenciados de España. Porque si tengo que decir lo que ellos quieren que diga, pues entonces para eso me quedo en casa. Entonces, en esos comités, como en cualquier reflexión bioética, hace falta independencia. Hace falta pluridisciplinaridad. Y efectivamente, junto a médicos, biólogos, están también pues, juristas, sociólogos, moralistas, teólogos. Allí hay un batiburrillo de gente porque cada uno tenemos una visión del problema. Y luego, además, y fundamental, en una sociedad civil plural como es cualquier sociedad libre, tiene que ser un comité pluralista. Porque si todos los que estuviéramos en ese comité, todos pensáramos en la misma línea, digamos de extrema derecha, digamos de extrema izquierda, evidentemente las conclusiones o resoluciones que tomara ese comité valdrían para las personas que piensan como ese grupo de ultra izquierda o de ultraderecha. Entonces, si el comité es plural, evidentemente ahí va a estar representada toda la sociedad. Esto es lo que la propia UNESCO decía de cómo tienen que ser esos comités de bioética. Eso significa que es muy difícil funcionar y que hay que, en fin, tener una muy buena voluntad de deseo de diálogo, de deseo y convicción de que si lo que yo pienso, otro me convence que tiene más razón, saber aceptarlo y bajarme, como decía antes, apearme del burro. Dentro de este contexto, evidentemente, esa relación de la ética y de la bioética tiene que ser dialógico-discursiva. He hablado de deliberación. Hay que hablar de lo que aquí en España, pues la propia profesora de la Cortina, catedrática de ética en la Universidad de Valencia, ha trabajado muy bien a nivel internacional, a nivel mundial, como es la ética de mínimos y de máximos. Eso quiere decir que yo puedo tener una ética y exigirme a mí, a lo mejor por mi actitud filosófica en la vida o por mis creencias religiosas o porque pertenezco a un club que me exige ciertas cosas y yo he aceptado libremente, pues el tener un nivel de ética de máximos. Pero tengo que ser consciente que lo que yo me exijo a mí no tengo por qué exigirse a los demás, que es la ética de mínimos. En una sociedad plural habrá que rebajar el listón a unos niveles que naturalmente todos seríamos conscientes que ojalá en una sociedad estuvieran unidos los niveles de éticos mínimos y máximos, porque quiere decir que esa sociedad tenía una salud ética muy buena. Pero en una sociedad plural como la nuestra es evidente que y de hecho hay personas que ven el embrión humano bajo unas connotaciones y hay otras personas que ven el embrión humano bajo otras connotaciones. Hay personas que piensan que el cigoto del mismo momento de la fecundación es como si fuera una persona humana. Hay otros que dicen que de eso ni hablar y que por tanto hasta que el embrión no esté implantado en el útero materno, es decir, lo que algunos llaman preembrión, aquello no tiene la misma dignidad que tendrá después y por tanto lo pueden manipular, pueden experimentar. Ese es el problema de la utilización de embriones en investigación. Y entonces esto tiene que ver con lo que
se ha tratado aquí en relación con células troncales. He dicho que las células troncales adultas no plantean ningún problema bioético, pero las células troncales embrionarias sí que pueden plantear problemas éticos. Por de pronto, las células troncales embrionarias hay que sacarlas de embriones, y entonces aquí ya se ha hablado de la fase de blastocisto, pero en definitiva, ¿de dónde pueden proceder esos embriones? Pues pueden proceder por la fecundación in vitro ex professo para obtener embriones para investigación. Eso está prohibido en casi todos los países del mundo, pero hay algunos países, como el Reino Unido, donde eso está permitido. Es decir, un grupo de trabajo de excelencia puede pedir permiso a la autoridad correspondiente para fabricar, no me gusta para fabricar, para producir embriones por fecundación in vitro, no con fines reproductivos, sino con fines de investigación en laboratorio, el tipo de investigación que sea, entre ellos lo podría ser lo de las células troncales. Pero en España eso no es posible porque lo prohíbe la ley. Segunda fuente de embriones, los embriones sobrantes de programas de fecundación in vitro. Esto es lo que en España ha sido el problema y a ello se ha referido el profesor Zapata de la comisión, las comisiones que han intervenido en estos temas para dar su opinión. Cualquier comisión de bioética no es ejecutiva, es asesora, da su opinión y luego el Ejecutivo y el Congreso de los Diputados y quien corresponda, pues hará más o menos caso de lo que esas comisiones digan. Se supone que esas comisiones, pues si funcionan bien y están formadas por gente adecuada, pues darán, digamos, buenos consejos, pero nunca mandatos. Una comisión de bioética nunca manda, sino que simplemente asesora o aconseja. Entonces, los embriones sobrantes en España, eso ha sido un problema, como es en todo el mundo, se han manejado montones de cifras. La realidad, yo creo que anda en el número de embriones sobrantes, posiblemente, aunque la cifra más alta que se ha dado es de 200.000 embriones congelados, parece que la cifra más real, y esto se va a saber dentro de muy pocos días, por la razón que luego diré, será posiblemente en torno a 100.000. Es decir, que posiblemente en España haya 100.000 embriones congelados. Por ejemplo, pues el Instituto Valenciano de Infertilidad, el IBI, tiene 25.000 embriones congelados. Solo un centro, desde luego de los más importantes de España, tiene 25.000 embriones congelados. El Instituto de Exeus de Barcelona tiene 12.000. Es decir, entre los dos más potentes de España ya nos plantamos en cerca de 40.000 embriones congelados. Con todos los centros que hay en España, posiblemente, y está la cifra que gente que trabaja en el tema me dijo, posiblemente estemos en los 100.000. Y digo que lo sabremos muy pronto porque la ley que se aprobó en noviembre pasado de modificación de la ley de reproducción asistida, entre otras cosas, da 2 meses de plazo a todos los centros de fecundación de reproducción asistida para que digan cuántos embriones congelados tienen, de qué características, en qué condiciones, de cuánto tiempo, en fin, todos los datos por ley lo tienen que dar en 2 meses. Y por tanto, muy pronto sabremos la realidad de lo que hay en España. Esa ley, precisamente, pues ha sido fue objeto de 30 o más intervenciones parlamentarias de grupos, digamos, de la oposición, para tratar de forzar al Partido Popular a que hiciera la ley y que autorizara este tipo de experimentación con embriones. Bueno, al final lo que resultó es que efectivamente pues la ley se hizo y es una ley que se puede llamar la ley 3+3, así se lo oí yo a la ministra Ana Pastor, llamarle la ley 3+3, porque un 3 significa a que es el número máximo de embriones que se permite transferir al útero de la mujer para evitar embarazos múltiples peligrosos, y porque es 3 el número máximo de ovocitos fecundados que se permite obtener, para evitar que haya más embriones congelados. Ese es el otro 3. Pero, aparte del 3+3, la ley tiene
en su articulado otra disposición que es la que aquí nos interesa, y es que autorizaba la utilización de todos los embriones congelados que hubiera hasta el momento anterior de aprobarse la ley, es decir, esos 100.000 embriones congelados, a poder ser utilizados en investigación. Siempre que hubiera unos requisitos de consentimiento informado por parte de los progenitores de esos embriones, una serie de requisitos, pero digamos que la ley abre la posibilidad de utilizar esos embriones congelados si se cumplen esos otros requisitos. Claro, la cuestión bueno, pues ustedes saben que hay movimientos de todo tipo, a favor o en contra de esa autorización, de esa utilización, pero yo simplemente les he contado la situación en la que estamos en España en este momento. Aquí no se ha hablado, pero simplemente lo dejo planteado, es que dentro de la medicina regenerativa del futuro y la utilización de células troncales embrionarias, existe la posibilidad de la transferencia no heteróloga, es decir, sacar esas células de un embrión para transferirlas a un paciente cualquiera, no relacionado con ese embrión, o bien que un paciente necesite una regeneración de un tejido, un órgano, y tratar de utilizar sus propias células troncales embrionarias a partir de la formación de un embrión clónico suyo. Es decir, utilizando la técnica de transferencia de núcleos, se obtiene un embrión clónico, pero que no se va a transferir al útero de una mujer para que se origine un humano clónico, sino que el embrión se utilizarán sus células para este tipo de investigaciones, con lo cual pues se evitarán evidentemente los problemas inmunológicos de las transferencias heterólogas, porque en este caso serían transferencias autólogas. Hay una cuarta fuente de embriones para células troncales que están a la puerta porque ya en primates no humanos se han conseguido, en macacos se han conseguido ya embriones partenogenéticos, y esto, todos los que son de aquí en el mundo de la biología saben que la partenogénesis en mamíferos es algo que se viene persiguiendo desde hace tiempo y es hasta ahora prácticamente era imposible, pero resulta que ya se están induciendo embriones partenogenéticos en mamíferos y entre ellos en primates, en macacos, e incluso se han obtenido embriones partenogenéticos humanos. Pero así como los de macaco llegaban a formar blastocistos y de esos blastocistos se pudieron obtener a partir de las células troncales los cultivos de tejidos y de células, también con el latido de corazón, etcétera, como hemos visto aquí en unas imágenes preciosas. Sin embargo, los embriones partenogenéticos humanos que se han obtenido hasta ahora llegan escasamente a la fase de blastocisto. Pero es evidente, si hay alguien que está interesado en conseguirlo, por razones que sean, e invierten tiempo, gente y dinero en este tipo de investigación, pues si se ha conseguido en el macaco, yo estoy convencido que se obtendría también lo mismo en humanos. Entonces, aquí hay ya tres problemas. Uno, ¿qué podemos pensar en cuanto a respeto o no, o mayor o menor respeto, de un embrión obtenido por fecundación in vitro, pero fecundación gamética? ¿Qué podemos pensar de un embrión obtenido por transferencia de núcleo? Lo que yo creo que correctamente se debe llamar, o se puede llamar, embrión somático, y que algunos inventan palabras raras para no reconocer que aquello pueda ser un embrión. Y yo pienso, si con esa técnica de transferencia de núcleo se obtuvo la abeja Dolly, o el ratón hembra cumulina, o todos los mamíferos clónicos que hay por el mundo, ya obtenidos, si no han pasado por una fase de embrión convencional, aunque sean de origen clónico, por transferencia de núcleo, no puede llegarse a un desarrollo adulto. Entonces, habría que plantear si el embrión somático debe o no respetarse como si fuera embrión gamético. Y lo mismo habría que plantearse, aunque la connotación ya es más diferente, si un embrión partenogenético debe o no ser considerado un embrión humano, o como algunos llaman, no, esto es un partenota. Y al decir partenota se evita la palabra embrión, con lo cual, muerto el perro se acabó la rabia. Si no ponemos la palabra embrión por medio, ya no hay problema ético.
Todo esto, el cambio de palabras, cambio de actitudes, es importante. Termino mi intervención diciendo que en todos estos temas de bioética que afectan a la sociedad y que evidentemente, si uno piensa el bien que se puede hacer con estas investigaciones, pues claro, uno plantea en un platillo de la balanza las razones a favor de estar impulsando este tipo de investigaciones. Pero cuando alguien tiene que decidir, y entre ese alguien podemos ser los propios ciudadanos o pueden ser los comités de bioética, en el platillo de la balanza hay que poner, como una doble contabilidad, hay que poner una doble entrada de razones a favor y en contra de hacer esa investigación, pero no olvidar, y esto es muy importante y muy difícil de estimar sus consecuencias, las razones a favor y en contra de no hacer esa investigación. Porque claro, muchas veces mi experiencia en estos temas de comisiones de bioética es que es mucho más fácil hacer un juicio de valor de hacer una investigación hoy, razones a favor y en contra, a hacer el juicio de valor de razones a favor y en contra de no hacer la investigación. Porque claro, si hoy día decidimos cortar, prohibir tajantemente un cierto tipo de investigaciones, existe lo que se llama también la ética de la responsabilidad, lo que Hans Jonas promueve, y es las generaciones futuras. Nosotros, lo que no existe no tiene derechos, y una generación futura que todavía no existe, realmente derechos no tiene, pero nosotros sí tenemos obligaciones hacia lo que todavía no existe. Y entonces, en el discurso y la reflexión ética que cualquiera de los que estamos aquí tendríamos que hacer respecto a cierto tipo de investigaciones, tenemos que plantear, bueno, esto está muy bien hacerlo o muy mal hacerlo, y esto está muy bien o muy mal no hacerlo. Pero tenemos que tener el criterio suficiente para que no venga nadie a pensar por nosotros. Y con esto termino, porque dentro de todo esto yo este tipo de reflexión la hago normalmente cuando hablo de cosas de manipulación genética, y entonces las palabras que voy a decir ahora pegan perfectamente. Yo lo que digo es que muchas veces se habla de la manipulación genética y muy pocas veces se habla de la manipulación social, porque los que pueden conocer el tema científico de las noticias que aparecen en los medios de comunicación, uno se da cuenta de cómo están manipulando a la sociedad. Porque claro, los que tenemos el privilegio de conocer de alguna manera la base científica, biomédica de aquello que está diciendo, podemos tener nuestro criterio. Pero el que no tiene ese conocimiento biomédico, le están dando lo que quieren que piense. Y una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Nada más, muchas gracias.